Hola, bienvenidos. En este video explicaremos paso a paso las demostraciones para obtener las ecuaciones de los modelos termodinámicos de Margulis de dos parámetros a partir de las ecuaciones correspondientes para el cálculo de la energía libre de Gibbs de exceso. Para los sistemas binarios, la función con frecuencia más convenientemente representada por la ecuación de la energía libre de Gibbs de exceso sobre x1, x2, rt y un procedimiento es expresar esta función como una serie de potencias en x1. Dado que x2 es igual a 1 menos x1, para un sistema binario de especies 1 y 2, x1 se puede tomar como la única variable independiente. Una serie de potencias equivalentes con ciertas ventajas se conoce como la expansión de Redlich-Quister. Para Margulis de dos parámetros, truncaremos esta serie en el segundo término. Quedándonos así como la energía libre de Gibbs de exceso sobre x1, x2, rt va a ser igual a A más B por x2 menos x1. Despejando nos queda que la energía libre de Gibbs de exceso sobre rt va a ser igual a x1, x2 por A más B por x2 menos x1. Pero sabemos que x1 más x2 es igual a 1. Por lo tanto, podemos multiplicarlo por A sin que afecte la expresión. Operamos término a término y nos queda que la energía libre de Gibbs de exceso sobre RT es igual a x1, x2, AX1 más AX2 más BX1 menos BX2. Agrupamos los términos que tienen como factor común x1 y los términos que tienen como factor común x2. Definimos A más B como A21 y A menos B como A12. Reemplazamos estos términos en la expresión anterior y nos queda que la energía libre de Gibbs de exceso sobre RT va a ser igual a x1, x2, A21 x1 más A12 x2 y esta sería nuestra ecuación número 4. Si volvemos la energía libre de Gibbs extensiva y multiplicamos ambos lados por n y derivamos con respecto a n1, nos queda la siguiente expresión. Derivada parcial de la energía libre de Gibbs de exceso extensiva con respecto a n1 sería igual a la derivada parcial de x1, x2 por n, que sería el número total de moles, por A21, x1 más A12, x2. Sabemos que x1 es igual a n1 sobre n y x2 es igual a n2 sobre n. Reemplazando nos queda la siguiente expresión. Vemos que hay un número de moles dividiendo y uno multiplicando, lo cual se nos hace 1 en la ecuación. Reescribiendo, tenemos que la derivada parcial de n1 por n sobre n al cuadrado por A21 n1 más A12 n2 con respecto al número de moles va a ser igual a la energía libre de Gibbs de exceso parcial molar. Sabemos que la derivada de un cociente es igual a la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Y la derivada de un producto va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo.
Operando término a término, tenemos que ahora separamos el denominador en nuestras dos grandes operaciones. Nuevamente, separamos el denominador para cada término. Ahora separamos el denominador de manera que quede n1 sobre n y n2 sobre n. Ya habíamos dicho anteriormente que x1 iba a ser igual a n1 sobre n y x2 iba a ser igual a n2 sobre n. Nos queda la siguiente expresión. La energía libre de Gibbs de exceso parcial molar va a ser igual a A21 x1 x2 más A12 x2 al cuadrado más A21 x1 x2 menos 2A21 x1 al cuadrado. Tenemos dos términos iguales con el mismo signo. Los sumamos y reorganizamos y nos queda que la energía libre de Gibbs parcial molar va a ser igual a A12 x2 más 2A21 x1 x2 menos A21 x1 al cuadrado x2 menos 2A12 x1 x2 al cuadrado. Sacamos factor común 2 y nos queda la siguiente ecuación. A12 x2 más 2 por A21 x1 x2 menos A21 x1 al cuadrado x2 menos A12 x1 x2 al cuadrado. Sacamos factor común x1 y tenemos que A12 x2 más 2x1 por A21 x2 menos A21 x1 x2 menos A12 x2 al cuadrado va a ser igual a la energía libre de Gibbs de exceso parcial molar. Sabemos que x1 más x2 es igual a 1. Despejamos x1, nos queda que x1 va a ser igual a 1 menos x2. Reemplazamos y obtenemos la siguiente expresión. A12 x2 más 2x1 por A21 x2 menos A21 1 menos x2 menos A12 x2 al cuadrado. Resolvemos término a término y nos queda que A12 x2 más 2x1 por A21 x2 menos A21 x2 menos A21 x2 al cuadrado menos A12 x2 al cuadrado. Cancelamos los términos que se restan y obtenemos A12 x2 más 2x1 por A21 x2 al cuadrado menos A12 x2 al cuadrado. Reorganizando, tenemos que A12 x2 más 2 por A21 x2 al cuadrado menos A12 x2 al cuadrado x1. Sacando factor común x2 al cuadrado, nos queda que la energía libre de Gibbs de exceso parcial molar va a ser igual a x2 al cuadrado por A12 más 2 por A21 menos A12 x1.
y esa sería nuestra ecuación número 5. Igualamos las ecuaciones 3 y 5 y obtenemos que logaritmo natural de gamma 1 va a ser igual a x2 al cuadrado por a12 más 2 por a21 menos a12 por x1. Y esta sería nuestra ecuación número 6. Si ahora derivamos la energía libre de Gibbs de exceso extensiva con respecto al número de moles de la especie 2, obtenemos que derivada parcial de la energía libre de Gibbs de exceso con respecto al número de moles de la especie 2 va a ser igual a la derivada parcial de x1 x2 por n por a21 x1 más a12 x2. Y eso con respecto al número de moles de la especie 2. Sabemos que x1 es igual a n1 sobre n y x2 es igual a n2 sobre n. Reemplazando nos queda que la derivada parcial de n1 sobre n por n2 sobre n por a21 n1 sobre n más n a12 por n2 sobre n. Hay un número de moles dividiendo y uno multiplicando en nuestra ecuación, lo cual se nos hace 0. Reescribiendo tenemos que derivada parcial de n1 por n2 sobre n al cuadrado por a21 n1 más a12 por n2 con respecto al número de moles de la especie 2 va a ser igual a la energía libre de Gibbs de exceso extensiva. La derivada de un cociente es igual a la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Y la derivada de un producto va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aplicando estas definiciones nos queda la siguiente expresión. Operando término a término, tenemos que a21n1 al cuadrado más a12n1n2 más a12n1n2 por n al cuadrado menos 2n por a21n1 al cuadrado n2 más a12n1n2 al cuadrado sobre n4. Separamos nuestro denominador en nuestras dos grandes operaciones. Cancelamos el n al cuadrado que está multiplicando con 1 del denominador. Volvemos a separar el denominador para cada término y nos queda que ahora separamos el denominador de manera que quede n1 sobre n y n2 sobre n. Sabemos que x1 es igual a n1 sobre n.
y x2 es igual a n2 sobre n. Nos queda la siguiente expresión. A21 x1 al cuadrado más A12 x1 x2 más A12 x1 x2 menos 2A21 x1 al cuadrado x2 menos 2A12 por x1 x2 al cuadrado. Tenemos dos términos iguales que con el mismo signo los sumamos, reorganizamos y nos queda que A21 x1 al cuadrado más 2A12 x1 x2 menos 2A21 x1 al cuadrado x2 menos 2A12 x1 x2 al cuadrado. Sacamos factor común 2 y nos queda que A21 x1 al cuadrado más 2 por A12 x1 x2 menos A21 x1 al cuadrado x2 menos A12 x1 x2 al cuadrado es igual a la energía libre de Gibbs parcial molar de exceso. Ahora sacamos factor común x2 y nos queda la expresión como A21 x1 al cuadrado más 2 por A12 x1 menos A21 x1 al cuadrado menos A12 x1 más A12 x1 al cuadrado por x2. Hay dos términos que se restan en nuestra ecuación, por lo cual podemos reducirla a A21 x1 al cuadrado más 2 A12 x1 al cuadrado menos A21 x1 al cuadrado x2. Nuevamente, sacamos factor común x1 al cuadrado y nos quedaría nuestra expresión como A21 x1 al cuadrado más 2x1 al cuadrado por A12 menos A21 por x2. La derivada parcial de la energía libre de Gibbs de exceso extensiva sobre RT con respecto al número de moles de la especie 2 a temperatura, presión y número de moles de la especie 1 constante va a ser igual a x1 al cuadrado por A21 más 2 por A12 menos A21 por x2. Igualando las ecuaciones 3 y 7, tenemos que el logaritmo natural de gamma 2 va a ser igual a x1 al cuadrado por A21 más 2 por A12 menos A21 por x2.